Bueno, estamos arrancando, llegó el día de la primera clase. Voy a dos palabritas antes que empiece Octavio ya con el bloque más en serio de todo esto. Me voy a encargar de recordar algunas cositas por ahí para Jessica que justo se entró y por ahí no participó de las conversaciones previas y para cuando vean los últimos y las últimas inscriptos. Eh, esta cursada tiene una modalidad que es por bloques temáticos, son 8 bloques temáticos, este es el primero. Cada bloque temático tiene lecturas anticipadas, van a estar una semana antes de la clase para que puedan descargar y leer, son las lecturas obligatorias de cada módulo. Es importante que las lean para después poder hilar y conectar con la clase de Octavio. Y a partir del día que es la clase sincrónica, como la de hoy, se abre el foro de preguntas y de actividades que son lo que van a dar tanto nota como presentes dentro de la cruzada. Recuerden que a lo largo de estas 8 clases tienen que tener 6 presentes y tienen que tener 4 notas por lo menos para poder pasar a la última instancia de trabajo práctico, trabajo final. Está todo detallado en la introducción del curso, hay un documento para descargar, si alguien no entiende, hay un foro para hacer, algún punto no se entiende, hay un foro para hacer consultas específicas. Así que mientras vayan indagando en el aula virtual, ahí pueden aparecer las dudas y las podemos ir respondiendo por ahí. Y por último, bueno, darles la bienvenida. La modalidad de esta clase sincrónica es, Octavio va a exponer sobre el tema. No hay ningún problema de interrumpir, sobre todo por favor no dejen de interrumpir la clase si no entienden algún nombre, si se les pierde algún concepto en el medio, no hay ningún inconveniente por eso. La idea es que va a ser aproximadamente una hora, hora 10 de clase y dejamos los últimos 20, 30 minutos para preguntas. Pero si en el medio surge algo y sienten que se está pasando otro tema y necesitan o anotar bien un apellido, un nombre o se les perdió el concepto, pueden levantar la mano, pueden hacer señas, pueden escribir en el chat, yo voy a estar atento a eso para ir acompañándolo. De todas maneras, pueden abrir el micrófono o usar la levantada de mano del Zoom, como ustedes quieran intervenir. La idea es que sea dinámica esta clase, a pesar de que metemos mucho contenido en poquito tiempo, la idea es que tenga su propia dinámica y que ustedes sean parte, ¿no? Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, y le dejo la palabra a Octavio y yo estoy atento a lo que vaya surgiendo. Bueno, muchas gracias Hernán y bueno, una alegría de estar con ustedes. Algunos ya lo conozco, algunas también, pero bueno, poder desde tantos lados, poder juntarnos. El objetivo también de esta materia en particular tiene que ver con ir a bucear un poquito a, a nuestras raíces, ¿no? Nos vamos a tener que meter en el siglo XVI, en donde vivió ese personaje que es Lutero, y donde se produjeron muchísimos, vamos a hablar de eso, muchísima literatura, y entre toda esa literatura también surgen algunos de pluma de Lutero, algunos de sus colaboradores, y algo un poquito posterior, así después de los años que siguieron a la muerte de Lutero, las confesiones luteranas. Pero eso ya le vamos a dar mucho más peso en el próximo bloque, ¿no? Así que lo nuestro va a ser meternos en eso, ¿no? Y en Teología 2 que es una materia preciosísima, así que ya hagan todo su esfuerzo a probar esta para ir a la otra, que vale muchísimo la pena. ¿Se acuerdan de ese texto de Mateo que soy muy malo para hacer citas bíblicas, lo confieso? Es de Mateo, que dice que el escriba sabio del reino de Dios es aquel que sabe sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Bueno, en Teología 1 vamos a hacer el inventario de las cosas viejas, después seguirán con el resto, ¿no? Así que para poder entender estas cosas viejas, estas cosas del siglo XVI, vamos a meternos hoy a dar un poquito de contexto, porque obviamente que la reforma no surge de la nada, surge en una Europa con ciertas cosas que están pasando en esa Europa
Y, y todo eso, ¿no? Es el tiempo, ese es el tiempo propicio para que esto pase, ¿no? Y una cosa que tenemos que tener muy presente es que la reforma realmente es en la historia de Europa, y bueno, como nosotros somos muy herederos de eso también, es nuestra historia, es una gran bisagra. Hay un antes y un después de la reforma, ¿no? Pero así como decimos que es bueno tener una mirada sobre ese contexto tampoco, esa Europa del siglo XVI, de principios del siglo XVI, fines del siglo XV, tampoco surgió pops, así nomás. Hay algunos antecedentes que son las cosas que van a estar en el corazón de la gente, en las miradas de los pensadores, están trabajando sobre esas cosas. La política corre por ciertos carriles, por las cosas que pasaron antes, y la economía también, por supuesto, ¿no? Pues, la gente de la Reforma vivió en un mundo como vivimos nosotros, ¿no? Con sus sinsabores, con sus alegrías, con sus injusticias. Así que les voy a pedir permiso para irnos unos 100 años atrás, más o menos, ir al siglo anterior, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Ustedes en las lecturas previas vieron que había dos textos. Uno, y creo en el repositorio se pusieron las obras completas, por supuesto, ¿no? Uno, el primero, justamente, nos lleva a ese tiempo para atrás, a ese siglo antes, ¿no? Está tomado un autor, es muy bueno, está la obra completa, así que si a alguien le interesa la historia de la Iglesia y poder rápidamente meterse en la historia de la Iglesia, le recomiendo ese libro. Es un libro de lectura muy sencilla, pero no por sencillo, no es riguroso. Y su autor es un estudioso, así que vale la pena. Y esos 100 años antes, ¿qué se cocinaba en Europa? Tenemos ciertos jueguitos de poder, más o menos si uno mira, también en el repositorio creo que hay mapitas, los mapitas ilustran, a mí por lo menos me gustan mucho los mapas. Tenemos ahí en el centro de Europa el Sacro Imperio Romano Germánico, hacia Occidente el Reino de Francia, después por supuesto están las Islas Británicas, no se olviden el Reino de Francia e Inglaterra han tenido una larga guerra, ¿no? Por disputas feudales, ¿no? La guerra de los 100 años. Después está la península ibérica con los reinos que se acaba de unificar. Piensen que al nacimiento de Lutero se ha logrado la reconquista, se acaba de unificar Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, han reconquistado los últimos territorios musulmanes, el reino de Granada, ¿no? Cae Granada, en el mismo año que nace Lutero, cae Granada. Y después Italia es parte del Sacro Imperio, están los territorios papales, y después al oriente. ¿Qué tenemos al oriente? Bueno, fuera de algunos bárbaros ahí para el lado pasando del Báltico, que todavía son medio brutones, que si bien están cristianizados, tienen cosas todavía muy ancestrales por ahí. Al norte está Escandinavia, pero pobre gente, tienen más preocupación con el frío, no es el corazón. Y está lo que queda del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, mal llamado Imperio Bizantino, que queda una cosita chiquititita así, porque el poder de los turcos, ¿no?, ha ido avanzando y avanzan sobre Europa, ¿no? Hasta el día de hoy la República de Turquía tiene territorios en Europa, ¿no?, donde está la más bella de las ciudades, que ellos llaman Estambul, pero es Constantinopla, la nueva Roma. Y bueno, en estos momentos también está el papado como fuerza, pero está pasando una crisis importante. Hay dos papas en Europa, ¿no? Hay un cisma, ¿no? Ya la Iglesia de Oriente, y esto es importante tenerlo presente, la Iglesia de Oriente se separó de la Iglesia de Occidente, se excomulgaron mutuamente, se salivaron en la cara, con toda la brutalidad habido y por haber como hermanos en la fe. La Iglesia de Oriente se separó de la Iglesia de Occidente, pero ahora en Occidente también, ¿no? Hay un papa que sigue por ahí, por la península itálica, y un papa en un territorio que es independiente, pero está bien cerquita del rey francés,
que es Aviñón, ¿no? El papado de Aviñón. Y bueno, hice por allá, por el el número me lo acuerdo, 1414, porque es 1414, por eso me lo acuerdo, si no, más números no me pidan nunca, se celebra un concilio para arreglar tamaño desbarajuste. Llegó a haber un momento 3 papas. Bueno, ese es el concilio de Constanza, y ahí empiezan a surgir, no voy a profundizar eso, pero ahí queda una semillita puesta por ideas que también más adelante vamos a profundizarlas un poco, las ideas que empiezan a dominar el plano del pensamiento, ¿no? Que vienen de mucho más viejos, son los viejos problemas entre Platón y Aristóteles, ¿no? Que en la filosofía medieval es el problema entre los realistas y los nominalistas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el realismo? Porque después, si leen historia de la filosofía, van a ver que más adelante en el tiempo se habla del realismo, pero no tiene nada que ver con el realismo medieval. Es el problema, los conceptos, las cosas. ¿Qué son? Hay una idea, por ejemplo, yo tengo acá, la taza, ¿no? Hay tazas distintas a la mía, hay tazas de color, por ejemplo, pero todos decimos que esto es una taza, ¿no? Los realistas dicen que hay un concepto universal de taza que existe y que yo, como por alguna razón tengo ese concepto, veo esto y digo, esto es una taza. Y otro ve una que es más alta, de color colorado, y también dice que es una taza. Los nominalistas dicen que la taza es un simple nombre. Es un nombre que uno reconoce en varios. Mira, ahí tienen otra taza, claro. Pero todos decimos que es taza, porque los realistas dicen que hay una taza ideal. Para los nominalistas taza es un simple nombre. Esto podría ser una discusión de filosofía, nada más, pero, perdón, va a tener mucho peso en cómo se concibe la iglesia. Porque, ¿qué es la iglesia? ¿Una idea celestial que acá en la tierra está representada por el Papa y toda la jerarquía con todos sus cardenales, obispos y demás prelados? ¿O la iglesia es el conjunto de los fieles? Eso es una consecuencia de las disputas entre realistas y nominalistas, ¿no? Bueno, y eso está acá, en ese concilio de Constanza, eso se está cocinando por ahí. ¿Y qué pasa? Empiezan a decir, bueno, el papado ya está dando unas muestras de que la cosa no funciona. Hay 3 papas, bueno, la institución del papado no anda bien. Eso, a ojos de cualquier persona, aunque no se fuera muy lúcida, ya era evidente. Entonces algunos empiezan a decir, bueno, pero el problema es que las cosas de la iglesia no deben ser manejadas por un señor que se siente en un trono, sino por el conjunto de los fieles. ¿Y cómo le llamamos a cuando nos juntamos los fieles? Es un concilio, ¿no? Y entonces aquí, en el concilio de Constanza, toma fuerza esta postura, el conciliarismo, que después lo vamos a ver, que Lutero apela a un concilio. Lutero quiere, para dirimir las cosas, un concilio universal, que la iglesia se junte y dilucide cosas. Bueno, este es un gran problemita que está ahí en Constanza. 100 años antes, estamos hablando de un siglo antes de Lutero. Por un lado, el concilio va a terminar unos años después, porque los concilios de esa época duraban años, porque la gente tenía que trasladarse, y eso llevaba tiempo. Y bueno, se va a terminar ese cisma, ese escándalo en la Iglesia de Occidente, y va a quedar un solo papa, que por casualidad también se llamó o tomó el nombre de Martín, ¿no? El Papa Martín, que fue muy pícaro, muy pícaro, porque se apoyó en los conciliaristas y después puso todo el peso de la autoridad personal. Maestro de la política el señor, eso hay que reconocérselo. No habrá sido muy piadoso, pero buen político que sí que fue. Bien, en ese concilio hubo otras cosas, de seguro se hicieron las lecturas, por ahí vieron en uno de los textos,
que se menciona un señor Hus, que está mal escrito en el texto, es un error de imprenta del libro donde lo sacamos, que pone Rus. Es Hus, Juan Hus, un señor, un catedrático, profesor de Bohemia, y que ahí lo condenan por hereje y lo queman. Juan Hus termina en la hoguera. Y en algún momento Lutero también va a levantar algunas cosas que decía Hus. En resumen, en toda esta Europa de un siglo antes, empieza, en la Iglesia por lo menos, está este sentimiento de que la Iglesia necesita una reforma. Hay demasiadas cosas que no andan bien, cosas que hacen ruido, la Iglesia necesita una reforma. Y hay algunos que dicen que estas cosas se tienen que dirimir en el marco de una asamblea de los fieles, porque la Iglesia son los fieles. Eso pasó 100 años antes de Lutero, así que, y en ese correr hasta que nace Lutero, hasta que Lutero se hace hombre y toma su grado de profesor, se doctora en Biblia, en fin, todos los pensadores entre medio han estado pensando y madurándole estas cosas. Así que, por eso, cuando sucede la Reforma, este principio del siglo XVI, está heredando esos problemas de Europa, que ya estaban latentes en la Iglesia. Pero claro, no, la historia no corre solo por la historia de la Iglesia. Ya lo sabemos, por supuesto, hay muchas otras cosas más. ¿Qué más hay en este mundo? Bueno, vamos a ver algo, que, por ejemplo, que tiene que ver con lo sanitario. Europa ha sufrido mucho de la peste. Es un factor muy importante entender la peste, ¿no? Nosotros que salimos de una pandemia tendríamos que tener una percepción clara de lo que son estos problemas. Cuando nosotros, encima y estamos con ventaja porque tenemos otras posibilidades para enfrentar pandemias. Bueno, Europa sufrió la peste y fue muy desastrosa. Es desastrosa porque la población cayó mucho. ¿Qué significa esto? Y bueno, quedan campos vacíos, no se produce, ¿no? Va a tener una serie de complicaciones en la economía, ¿no? Pero como siempre, cuando hay algún problema, siempre hay algún pícaro que también gana, ¿no? Pasa en todas las épocas, es humano. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a llegar al siglo XVI? Con algunos muy empobrecidos y otros con los bolsillos bastante llenos, ¿no? Y ese también es otro problema que va a estar en el mundo de la reforma. Y normalmente los que pagaron más el pato en esto fueron la gente, los campesinos. El campesinado fue, sobre todo en el Imperio Romano Germánico, fueron los campesinos. Por eso vamos a ver que un problema grande en la reforma, algo triste de la reforma, es la llamada la guerra de los campesinos. Pero también la pequeña nobleza. En el marco de los tiempos de Lutero hubo digamos, muchas revoluciones, ya venían varias agitaciones, pues, siempre sofocadas por la violencia, ¿no? O sea, una buena degollina calma cualquier protesta, ¿no? Eso fue el modus operandi de estas cosas. Bueno, y ese es el mundo económico que va a rodear la reforma. Más o menos ahí el texto de Elton, que es un historiador, ese libro es muy bueno, está completo también, es muy bueno, pero es obra de un historiador, no es un teólogo el que está hablando, es un historiador, y está muy bueno, ¿no? Este es el mundo de la reforma. La gente que siente anhelos de una reforma de la Iglesia. Estos tironeos en la economía del imperio. Vamos a empezar a centrarnos más en el imperio, que es el imperio germánico, que es el lugar de Lutero, ¿no? Ahí va a suceder ahí la reforma, no va a suceder en Francia. Y por supuesto están todos los líos políticos de alrededor. Ya desde hacía bastante tiempo, el Sacro Imperio Romano y el Reino de Francia viven tironeándose. Y sobre todo, un buen rey francés, Francisco I, anhelaba la corona imperial, ¿no? Porque el Sacro Imperio Romano Germánico, la corona imperial era electiva, ¿no? Y le elegían un colegio
de 7 electores, que además 3 de los cuales eran clérigos, arzobispos, abades, ¿no? Y otros príncipes, como ese famoso elector de Sajonia que tanto le salvó el cuello a Lutero en su momento, ¿no? Entonces, bueno, había que untarles la mano a los electores. Qué cosa, ¿no? Eso pasaba solo en el siglo XVI, gente, ¿eh? Había que convencer a los electores para que votaran a uno. Qué cosa. Bueno, y siempre el tirar afloje. Por supuesto, el elegido en su momento no fue Francisco, fue un muchacho, un muchachito, ¿no? Un muchachito muy joven, de esta zona que hoy más o menos es de Bélgica, el sur de los Países Bajos, ¿no? Esa zona donde desemboca el Rin, de muchas islas, ¿no? Que tomó el título como emperador romano de Carlos V. Pero también tenía la corona por parte de sus abuelitos, la corona de España. Y fue el rey Carlos I de España, nieto de los reyes católicos. Así que fíjense cómo esta Europa ahora se va a reconfigurar. Y era un mocoso, era un muchacho, ¿no? Inclusive cuando se entrevistó con Lutero, era un hombre joven, una veintena de años, ¿no? Y un imperio muy grande no siempre estaba, no siempre estaba, ¿no? Y eso también era un problema. La gente quería al emperador, pero el emperador andaba por otros lados. No vagando, ¿eh? Era un tipo muy... Carlos V fue un emperador muy consagrado a lo que tenía que hacer como emperador, y una de las cosas que él entendía, y esto también nos ayuda a entender la Reforma, Carlos V entendía que el bien de la Iglesia, ¿no? De lo que él entendía como Iglesia, la Iglesia institucional, cuya cabeza era el Papa, el bien de la Iglesia era responsabilidad del emperador, ¿no? Y que si esa Iglesia se quebraba, el responsable de eso también era él, ¿no? Eso lo sentía. Murió después, él dejó la corona, la parte alemana la heredó su hermano, y la parte de España, de esa España que ahora iba a tener un gran imperio, su hijo Felipe II, ¿no? Y él se retiró a un monasterio donde vivió muy poquito, falleció enseguida, a un monasterio, ¿no? Un tipo muy religioso, de Carlos V. Bien, miren qué cosa, ¿no? Gente que anhela la reforma de la Iglesia, enfermedades, ¿no? La gente que se moría, y esta angustia de saber, me puedo morir mañana, ¿no? Esta inseguridad, que ya es una cosa personal, que viene en el corazón de la gente. Guerras continuas, ¿eh? Sí, porque si uno no se moría de peste, bueno, lo podían pasar por encima en una guerra también, ¿no? O sea, una gran inseguridad. Y bueno, yo conté todos estos problemitas que había entre Francia y el Imperio Romano Germánico, pero esto es para el lado de Occidente. ¿Y del lado de Oriente qué tenemos? Bueno, cuando nace Lutero, Constantinopla ha caído. 1453, 10 de mayo de 1453, las tropas de Mohamed II entran en Constantinopla y se acaba el Imperio Romano de Oriente. Miren el mapa de Europa, miren dónde está Viena, ¿no? Y por supuesto, todo el oriente de Europa pasa a ser parte del Imperio Otomano, y lo va a ser hasta no mucho atrás en el tiempo. Este año justamente se celebra el centenario de la independencia de Grecia del Imperio Otomano. Y todos los otros países que tenemos por ahí, Grecia, Bulgaria, todas las repúblicas que antes pertenecieron a Yugoslavia, Rumania, todo eso era parte del Imperio Otomano, prácticamente hasta el siglo XIX, ¿no? Y avanzaron hasta Viena. Así que esa presión por el Oriente, las peleas y todas las hostilidades que Francia generaba por la frontera occidental, tenían muy entretenido al emperador para andar ocupándose también de un fraile fastidioso. Eso es el mundo en el cual nace la Reforma. En ese mundo nació Lutero, en ese mundo estudió Lutero, y en ese mundo va a llevar adelante Lutero
su ministerio, ¿no? Así que tenemos más o menos, esto fue muy rápido, ¿no? Porque inclusive entre medio están las últimas cosas que el Imperio Romano de Oriente hace para poder salvarse, pero fracasa todo eso, ¿no? Y hay un concilio muy conflictivo, con más conflictos después de Constanza, que se celebra en 3 ciudades, es un despiole, porque va el emperador mismo, ¿vale? Y se pelean entre ortodoxos para unir las dos iglesias. El emperador, bueno, dice, nos unimos con tal de que me manden tropas de refuerzo. Pero no pasó, se pelearon más y bueno, las cosas siguieron peor. Pero bueno, este es el mundo de Lutero. Ahora vamos, perdón, vamos a meternos un poquito ya ahora con Lutero, ¿no? Ya sabemos lo que hay alrededor, cómo se fue cocinando el problema de la economía, los conflictos políticos de Oriente y de Occidente que atacan al Imperio Romano Germánico, las cuestiones existenciales, el problema de la muerte, la peste que influye solo en lo existencial, pero también en la economía por la pérdida de población, y estos líos de la Iglesia, y ese sentir de la necesidad de una reforma, ¿no? Y en este tiempo también aparecen distintas corrientes, ¿no? Corrientes muy místicas, pero también después por el otro lado la pompa, el boato y el glamour también de las cortes de los grandes prelados. Y ahí nace Lutero. Que Lutero también es hijo de estas cosas, porque Lutero, cuyo apellido no es Lutero, por supuesto, su papá no era el apellido del papá no era Lutero, era Luder. Y Lutero primero se lo cambia por otro, ¿no? Eleftherios, que significa libre en griego. Y después, no lo usa mucho tiempo, y después, bueno, Luther, el que ya conocemos nosotros. Lutero es hijo de campesinos, su papá era campesino. Pero claro, Don Juan, que así se llamaba, no era un hombre corto, de entendederas, era un individuo, y pudo hacer, cambió de ramo, se dedicó a la minería, ¿no? Y ahí le fue muy bien, ¿no? Tuvo un buen pasar, pudo mandar justamente a su hijo y puso mucho énfasis en la educación de Martín, justamente, por motivos bastante egoístas. Buscaba el ascenso social de la familia, sin duda alguna. Y bueno, lo que esperaba de Lutero era que estudiara ciencias jurídicas, porque con eso, si uno es un buen abogado, puede ganar mucha plata, ¿no? No solo en los tiempos de Lutero. Así que don Juan, que le fue muy bien en los negocios de minería, se mudaron de pueblo. Lutero nació en un pueblito, Eisleben, y se mudaron a Mansfeld, muy cerquita, pero esa era una región minera, sigue siéndolo. Y bueno, Lutero va a la universidad, ¿no? Y ahí pasa hace sus estudios, se forma, pero hay un quiebre en Lutero. En algún momento alguien me contó por ahí que había visto pues está puesta ahí una película muy clásica de Lutero, y alguien la vio, que alguien no la había visto, pero sí vio una que es de la década de los 80, que empieza, si alguno la vio, recordará que empieza con un joven corriendo bajo la lluvia en una tormenta feroz. Bueno, está esa experiencia, y Lutero termina entrando en el 1505 en un convento, ¿no? Lutero es fraile, tengan esto presente, Lutero es un fraile, no es monje, no se hizo monje, porque no fue un monasterio, era un fraile. Vivía en la ciudad, en una orden mendicante, la de los agustinos, que existe hasta el día de hoy. Bueno, y ahí tiene sus crisis, pero se encuentra con una persona muy, muy, muy buena con él, que realmente lo ayuda mucho, ¿no? Pero siguió siendo católico siempre hasta su muerte, que era su superior, fue su superior, su amigo, su confesor, Juan Staupitz, ¿no? Que, entre otras cosas, hizo algo muy interesante. Juan Staupitz fue el que estuvo en la fundación de una universidad
la Universidad de Wittenberg, que era un pueblito, ¿no? Lutero decía que un pueblito chico con las calles mugrosas, ¿no? Pero bueno, ahí fundaron una universidad y Staupitz era uno de los profesores, estaba involucrado en esto, y le dejó su cátedra de Biblia, le insistió a Lutero que se doctorara y le dejó su cátedra de Biblia, ¿no? Lo muy interesante de esto es que lo que Lutero toma la cátedra, el número de estudiantes empieza a crecer, a crecer, a crecer, y la Universidad de Wittenberg se va para arriba. Así que Lutero era un poquito el profesor estrella que había que cuidar también, ¿no? Ojo, por los intereses también, era un gran profesor. Y Lutero sigue siendo monje, vive en su convento, perdón, miren, sigue siendo fraile, vive en el convento, va a dar clases con el hábito y lo va a seguir usando mucho tiempo más. Profesor de Biblia muy, muy apreciado. Y Lutero tiene una capacidad muy, muy grande para escribir. Y esto es otro tema importantísimo. Lutero es un escritor prolífico. Escribe, escribe, escribe cantidades, ¿no? Él entiende que su forma de comunicarse es la escritura, y para él le parece que la imprenta es un regalo divino, ¿no? Él lo dice, es un regalo divino la imprenta, que también está ahí, recién nacida la imprenta. Otra cosita que cambia el mundo también. Y Lutero la aprovecha, porque Lutero escribe libros, escribe panfletos, folletos, de todo. Y escribe cartas, muchas cartas también, ¿no? Y a Lutero de repente hay que conocerlo, si uno quiere conocerlo, es leyendo sus cartas. Hay poca cosa en castellano, lamentablemente la traducción no. Les doy una idea. Hay varias recopilaciones de las obras de Lutero. Una de ellas es la llamada edición de Weimar, ¿no? Que de repente ustedes ven algún libro que se cita a Lutero y dice WA significa edición de Weimar, y dice después el número de tomo y la página. La edición de Weimar lleva 127 tomos, y no son libritos, son unos buenos libracos, 127. De ahí, de esos 127 tomos, donde están las grandes obras de Lutero, ¿ven que acá, atrás mío hay unos lomitos celestes? Bueno, eso es lo que hay en español. Bueno, hay uno que está sin su cubierta, que está en el rojito. Son 10 tomos nomás. Piensen en 127 y son más gordos que estos. De esos tomos, 14 son dedicados a las cartas de Lutero. Fíjense, en cartas se escribió mucho más de lo que nosotros tenemos en español, ¿no? Escribe cartas a sus amigos, escribe cartas a sus enemigos, escribe cartas al Papa, al emperador, a todo el mundo, escribe y recibe también, ¿no? Y después hay otros 6 tomitos que son también muy interesantes y que hablan mucho de Lutero. Son 6 tomitos que no son obra de él. Esos 6 tomos, si no los escribió él, son las llamadas charlas de sobremesa. Lutero era un tipo muy sociable. Lutero era un tipo que no podía vivir solo, evidentemente, ¿no? Siempre tenía que tener la mesa con gente, y por supuesto, después de la mesa viene la sobremesa, ¿no? Y ahí Lutero hablaba, y había gente que anotó las cosas que decía, y decía cosas muy valiosas también en eso, en un ambiente mucho más informal y distendido, comprenderán, después de haber comido. Y por supuesto, Lutero también regaba muy bien la comida, ¿no? Eso también es un hecho. Así que podían ser cosas muy divertidas. Quizás, hago la advertencia por si alguno busca las charlas de sobremesa y encuentra alguna cosa medio grosera, medio algún chiste de mal gusto, medio machista, sí, ¿no? Hay muchas cosas de ahí que nos pueden ser, nosotros ya consideramos poco correctas, pero calculen que era solo una mesa de varones y con algún litrito de cerveza encima, así que, pero también aporta también a la teología, porque en medio de eso también Lutero comentaba las escrituras, hacía teología, y era un tipo muy sociable. Imposible para Lutero haber vivido solo. Él tuvo una experiencia de tener que estar solo, que fue cuando estuvo en el famoso castillo de Wartburg, que la aprovechó para traducir el Nuevo Testamento, pero para él fue una cosa muy, muy penosa vivir solo. Era un tipo
social, ¿no? De la vida social. Y escribió muchísimo, muchísimo, como ven, y la imprenta fue. Y hay, ¿no? En sus cosas, él, por ejemplo, se queja, miren, piensa una cosa, se queja de las ediciones piratas que hay de sus obras. Fíjense la importancia de sus obras. Ediciones piratas. Se queja de la mala calidad de papel que utilizan algunos editores. Se queja de lo que ganan los editores. Sin embargo, hay que destacar algo. No sé por qué se quejaba de lo que ganaban los editores, porque Lutero nunca, nunca cobró un peso por su producción literaria. Al contrario de otro señor que tuvieron sus amores y desamores, que era Erasmo, que engrosó sus bolsillitos generosamente con todo lo que escribía. Y escribió mucho también, era otro escritor prolífico. Pero Lutero nunca quiso cobrar nada, nada. Cosa que a su pobre esposa la desesperaba, ¿no? Porque había que mantener una familia con 6 críos, visitas todos los santos días, y el señor no cobraba por su trabajo. Bien, cosas de Lutero. Dicho sea de paso, esa capacidad de escribir mucho, 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 cambió un poco después de 1525, por una sencilla razón. En 1525 Lutero se casó. Y sí, sin duda, fue un buen padre. Si bien como administrador del hogar era pésimo, la que sabía manejar la cosa era Catalina, pero fue un buen padre, eso sin duda, muy amoroso. Sufrió como padre una gran desgracia, la muerte de una hija, ¿no? A los 15 años, pero, pero bueno, las obligaciones familiares hicieron que su ritmo de producción literaria bajara, ¿no? Eso es una realidad también en Lutero, ¿no? Pero yo tengo algunos numeritos que de repente pueden ser esclarecedores. Miren, según un autor, dice que entre 1500 y 1530, el 20% de los libros publicados en Alemania eran de Lutero. En 30 años, 1 de cada 5 libros era de Lutero. Una barbaridad del hombre escribiendo. Una barbaridad, ¿no? Y bueno, esto también indica que la reforma va a estar muy vinculada a la difusión de la cultura. Porque si escribo muchos libros, también necesito muchos lectores. La gente tiene que saber leer. Piensen que en los lugares más selectos del Sacro Imperio Romano Germánico, se llegaba a un umbral del 10% de personas que supieran leer. Leer, digo, no escribir, que ahí son menos siempre, que pudieran entender un texto escrito, 10%. La Reforma le dio un vuelco a esto, ¿no? De hecho, algunos autores decían, Erasmo, con el cual tuvo una gran pelea, decía, la causa de Lutero es la causa de las ciencias. Es claro, porque si la gente no lee, si la gente no piensa, la ciencia no avanza. Y la Reforma y Lutero le dieron un gran empuje. Y una de sus obras más importantes, si bien no la escribió él, pero sí, la traducción de las escrituras. Llevar la palabra de Dios a la lengua de sus paisanos, no la nuestra, la de sus paisanos, ¿sí? Pero él estaba para ahí, para esa zona. Y es muy importante, miren, en vida de él se hicieron 430 ediciones de la Biblia. Una brutalidad para esa época. La primera edición de 100.000 ejemplares se agotó enseguida. Y Lutero, hay una frase de Lutero muy interesante que vale la pena. ¿Por qué el éxito de la Biblia de Lutero? Porque existían otras Biblias en alemán. Como en todos los otros países, ya en España había hacía 100 años una Biblia en castellano. Sí.
la parte del Antiguo Testamento fue hecha por judíos. Sí, 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 claro, pobrecitos, si no traducían los quemaban vivos, ¿no? Pero bueno, es un buen aliciente para trabajar también eso. Lutero decía esto, miren, eh, con respecto a que su Biblia era, ¿por qué era buena su Biblia? Él decía, porque yo sé traducir, ellos no. Con ellos se refería a la gente adicta al Papa, digamos, para no decir papista, que suena medio feo, ¿no? Decía, yo sé traducir, ellos no. ¿Qué quiere decir con esto? No es que Lutero fuera un gran filólogo o cosa por el estilo. Que las traducciones que había estaban tomadas desde la estructura latina, de la bendita, para el latín, por supuesto, Vulgata de San Jerónimo, ¿sí? Para la lengua latina, para los hablantes de latín, es maravillosa, pero para traducir de ahí para los alemanes no funcionaba tan bien. Lutero, en cambio, hizo un trabajo que hoy diríamos que es el trabajo de un folclorista, ¿no? Él prestaba atención a cómo hablaba la gente, cómo se dirigía una madre a sus hijos en el hogar, cómo hablaba la gente en el mercado. El lenguaje de Lutero es el lenguaje de sus propios paisanos. Puso la palabra de Dios en las palabras de la gente. La gente podía leer y entender porque Dios, los evangelios les estaban hablando como ellos mismos hablaban. Esto es un avance inmenso. A nosotros que ya tenemos tantas buenas versiones de la Biblia, nos parece una nimiedad, pero para ese tiempo fue un logro. Por eso también Lutero tiene, eso es un personaje en la historia del idioma alemán. El idioma alemán moderno también hay que agradecérselo, no, se lo tienen que agradecer los alemanes, yo no, a Lutero, por supuesto, ¿no? Así que miren cuánta cosa la reforma, y no hemos hablado de teología, nada, 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 pero todas las otras cosas que al mundo lo cambiaron. Y vuelvo a insistir, la reforma es una bisagra. La Europa anterior a la reforma era una, la Europa anterior a la reforma era toda católica, era toda, digamos, obediente a Roma. Después de la reforma, media Europa ya no lo es. Es una Europa distinta a la Europa después de Lutero. Es una Europa donde cambian muchas cosas, donde el alfabeto, por lo menos en algunas regiones, por supuesto, el alfabetismo aumenta. La gente lee más, se desarrollan otras cosas como consecuencia de eso. Hay de todo, ¿no? Hasta, por ejemplo, les puedo citar alguna opinión de Carlos Marx, que decía que Lutero fue el primer economista, porque justamente hizo un tratado sobre la usura. Miren qué interesante, un señor del siglo XIX con esta visión sobre Lutero, ¿no? ¿Cuán relevante fue la reforma para tantos campos de la actividad humana? Es un hecho. La Europa después de la reforma es otra Europa. Y podríamos ser un poco más amplios, es decir, el mundo después de la reforma fue otro mundo, ¿no? Pero ahora vamos, creo que estamos, no, perdón que estoy medio, por si no quiero pasarme de la hora. Bueno, pero Lutero, del cual hemos hablado todo esto, también tuvo sus sombras, ¿no? Fue un gran hombre, ¿no? Eso no cabe duda. Realmente alguien que fue una providencia para la iglesia, y cuando digo ahora iglesia lo digo como la iglesia de Dios, realmente fue una providencia. Es cierto que lógico, si ustedes buscan por ahí biografías de Lutero, van a encontrar que hay prácticamente dos tipos de biografías, ¿no? Ahora apareció un tercer tipo, gracias a Dios, ¿no? Las biografías que lo demonizan, por supuesto de autores católicos, naturalmente, y las biografías que lo sacralizaban, ¿no? Lutero era incapaz de, no sé, Lutero era de bronce, no humano, ¿no? Y ahora sí hay biografías, tanto protestantes como católicas, donde se mira un Lutero humano, ¿no? Tuvo sus sombras, tuvo sus aciertos. Hay una biografía que es es una de las
principales de las biografías católicas adversas, de un dominico de Nifle, que decía: Lutero, en ti no hay nada de divino. Realmente, no, o sea, no creo que se pueda decir eso de ningún ser humano, pero mucho menos de Lutero, sin duda alguna. Sin embargo, otro dominico, un gran biblista francés, el padre Yves Congar, ¿no?, decía: Lutero no es el Evangelio, pero hay que ir con Lutero al Evangelio, ¿no? Y empieza ya esta otra mirada de Lutero como un testigo de la fe para toda la iglesia, no solo para algunos. Es muy interesante también, y esto es medio un paréntesis, como tanto se imprimió tanto y poca gente leía al principio la Reforma, había mucho panfletito, ¿no? Panfletos con ilustraciones, y se puede encontrar las posturas de la Reforma a través de esos panfletos. Se pueden ver cosas muy interesantes. Si mi habilidad o mi inhabilidad me lo permite, voy a ver si puedo compartirles una pantalla. ¿Están viendo una imagen? Sí, sí, se ve, Sí. Bueno, esta es una caricatura adversa de Lutero. Se lo muestra como un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Acá hay una alusión, obviamente, a las bestias del Apocalipsis, y por supuesto son es adverso al Lutero. Hay otras más groseras. Esta es más benigna. Voy a mostrarles otra, si puedo, del lado luterano. Esta sí es bien grosera, pero es lo que la gente opinaba. Veía, no sé, ¿se está viendo o no? No, entonces porque yo no puse compartir pantalla. Ahora sí la comparto. Miren. Esta sí es una grosería, pero no crean que es un nivel de grosería disparatado para la época. Lo que ven ahí es al demonio, a Satanás. El autor quiere expresar que está pariendo al Papa, pero digamos que en realidad no está defecando al Papa. Después tenemos a demonios que acunan al Papa, ¿no? Está representado ahí con la tiara papal, demonios que amamantan al Papa y demonios que enseñan a caminar al Papa. Es decir, el papado es una institución del demonio. O sea, la gente común que no sabía leer miraba eso y, sí, el papado es una institución del demonio, yo me voy para el lado luterano. Ahí está. Otros, no, este es un monstruo, mejor me cuido de las ideas de Lutero. Bueno, somos humanos y esto pasa siempre, ¿no? Pero, de todos modos, lo que quería llevar es que ahí nos están compartiendo algunas cosas interesantes, vayan a verlas. Y Lutero fue un gran hombre, con sus sombras, y les voy a ya mencionar, después lo vamos a ver en algún momento de vuelta analizando ya un caso, analizándolo como caso concreto, una de las grandes sombras de Lutero. En realidad, un año bisagra en la vida de Lutero es el 1525. Su vida cambia. Y en realidad cambia, no voy a decir que para peor, ¿no? Pero empieza el declive de Lutero. De ahí hasta su muerte, quizás es un cuesta abajo con pendiente más o menos suave, ¿no? Lutero, en el 1525, se casa. Está bien, está muy bueno eso de casarse, pero algunos no lo tomaron a bien. Algunos amigos, inclusive uno muy estrecho, pero no tuvo problemas con Lutero, que fue Melanchthon. La verdad que no le gustó la idea de que se casara, pero bueno, cosas. Y el otro problema del 1525 fue la que ya mencionamos, la guerra de los campesinos. Ese fue y sigue siendo una gran sombra. Hay algunos autores, algunos historiadores que dicen que la guerra de los campesinos es el muerto en el ropero del protestantismo.
y fue muy importante. Y le cambió mucho. Y esa película tiene justamente termina bien la del 80 y pico, esa parte de esa desazón de Lutero al ver que lo único que había conducido es a la muerte, generar muerte, mucha muerte. Y sí, es una bisagra y sí, las clases populares ya no van a seguir a Lutero, ¿no? También en eso, ¿no? Se van a separar y más o menos el partido luterano va a quedar para la burguesía y la nobleza, ¿no? Eso pasó, ¿no? Eso es un problema histórico muy concreto de allá del 1525, ¿no? Después, otro temita que va a estar más adelante, y también, esto hay que saberlo, a mí me gustan y van a ver que los textos que yo les voy a dar de Lutero son siempre del Lutero más temprano en general. Alguno va a aparecer de los últimos años, ya de un Lutero que ya está cerca de la tumba, ¿no? Pero los textos más tempranos de Lutero son mucho más lindos. Lutero era un hombre optimista, ¿veis? Cuando uno va leyendo los textos, lo que va pasando el tiempo, se va dando cuenta que Lutero se empieza a amargar. Porque claro, se empieza a ver que sí, los seres humanos somos complejos, sí, son bastante complicados y hay algunos con muy mala leche en este mundo y que aprovechan, que hacen zancadillas y cosas por el estilo. Y una de las cosas que Lutero esperaba, ¿no? Que al liberar de ciertas opresiones, la gente, algunas personas pudieran decir, sí, voy a abrazar la fe cristiana, los judíos, y no sucedió, por supuesto, ¿no? Aunque no hubiera papa, no querían ser cristianos. Y bueno, y ahí Lutero escribe algunas cosas bastante complicadas. Pero no podemos achacarle la culpa a Lutero del mal uso que algunos sinvergüenzas en la primera mitad del siglo XX le dieron a sus escritos, ¿no? Que son gente reprobable y bueno, no más que se puede decir de ese tipo de personas. Pero es cierto que Lutero, sus últimos años, el tipo estaba medio amargado, ¿no? Se volvió un poco más ácido. Por eso los primeros escritos son mucho más lindos, son mucho más frescos, y ahí tenía también, ojo, también tenía todo el tiempo para escribir y para pensar, entonces realmente son hermosos. Y el objetivo de este curso es que podamos leer esos textos, reflexionar sobre esos textos, ¿no? Porque, bueno, están ahí. Nosotros, como iglesia, estamos sentados o parados sobre esas cosas. Nos hemos construido sobre eso. Son las piezas que están en nuestros cimientos. Así que vale la pena no solamente leerlos, amarlos. Hay que amar esos textos, compenetrarse con ellos porque son hermosos y son muy profundos de pensamiento, ¿no? Así que, bueno, eso es Lutero. Y también, quizás si quieren, antes quedan unos minutos antes de que cerremos y podamos, si quieren, hacer preguntas, algunas cosas más, ¿no? Hablamos de mucho contexto, pero hablamos del contexto político, económico, un poco los problemas existenciales de la gente, del contexto de la iglesia, los problemas de la iglesia, pero no hablamos de lo popular, que también es importante, la religiosidad popular que se encuentra Lutero, porque eso también dice mucho, ¿no? Y eso también influye en el trabajo de Lutero. Lutero se da cuenta que la gente, ¿cómo poder decirlo? Que la gente practica mal las cosas de la fe cristiana porque cree mal. Entonces Lutero se preocupa por escribir materiales de enseñanza y tenemos dos libritos, un librito y un libro hermosos, los dos catecismos, el menor y el mayor, ¿no? Los dos son del mismo año, 1529. Y están escritos para la gente así, sencilla, dice la introducción, lo deben haber leído sin duda, para que el padre de familia pueda enseñar a sus hijos y a su familia, en ese concepto de familia donde los siervos también son parte de esa familia. Y el catecismo mayor estaba dedicado a los curas, que eran medio brutos también algunos, que había curas que solo sabían decir de memoria la misa, ¿no? Y que iban de un altar a otro dando la misa. Se les llamaba a estos los altaristas.
Los tipos daban misa y la gente iba atrás de cada uno, sobre todo para ver el momento en que el sacerdote elevaba la hostia, ¿no? Porque había muchas creencias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que el día que uno iba a misa, ese día uno no envejecía. En los días que uno iba a misa, uno no se quedaba ciego ni se moría accidentalmente. Miren qué ventajita poder ir a misa. Una misa todos los días nos mantenemos. ¿Vieron cuántas misas me perdí? Por eso estoy así. Bueno, esas cosas estaban en la religiosidad popular de la gente. La hostia consagrada, era una cosa valiosa. Había gente que la molía, ¿no? Y tenía, digamos, aplicaciones agropecuarias, ¿no? Se molía y se echaba en los campos para que hubiera que creciera bien, o se le daba en la ración a los animales para evitar enfermedades, sin contar que también se utilizaba para fines humanos. Entonces, todas estas cosas, ¿no? de la religiosidad popular, a Lutero lo enervaban un poco. Y entonces él tiene una gran preocupación catequética, ¿no? Hay que escribir, que la gente tiene que aprender a creer bien para poder vivir bien, ¿no? Porque evidentemente a las pruebas están, no por mucha misa uno no envejece. Así que, bueno, eso ya se demuestra solo que no funciona, ¿no? Pero sí, con mucha participación del sacramento, con mucho oír de la palabra, la vida de uno sí se enriquece. No evita el envejecimiento, pero sí nos enriquece, ¿no? Pero hay que creer bien para eso. Entonces, para eso hay que enseñar. Y bueno, pues entonces Lutero también se preocupó de materiales para la instrucción, ¿no? Lutero fue una gran preocupación de Lutero también fue lo catequético, materiales para que la gente aprenda. Y por supuesto, para poder aprender hay que saber leer primero. Entonces, este combo de que las personas tienen que aprender, y cuando digo las personas es las personas, porque la escuelita que fue Lutero para aprender a leer y escribir era solo para varoncitos. ¿No? También las niñas tienen que aprender a leer. ¿No? Miren cómo cambia el mundo Lutero. Un mundo antes de Lutero, con un Lutero niño, que hay escuelitas para varones, ¿no? Y las niñas sí tienen que aprender también a bordar, por ejemplo. Letras no, pero bordar sí, eso sí. Y un mundo después donde la gente, todas, hombres y mujeres, deben aprender a leer y a escribir, para poder leer la palabra de Dios, para poder aprender y creer correctamente para que la palabra de Dios, para que el Evangelio pueda enriquecer sus vidas, ¿no? No es una cosa menor, ¿no? Sin contar que además tiene una implicancia secular también importante, ¿no? O sea, permite que la cultura pueda florecer. Bien, yo creo que ya estamos llegando a las 8:10, antes de que alguien me lo diga. Este, no sé, de repente quizás si alguien tiene alguna pregunta, yo me ilumino y tengo alguna cosita más que decir, pero bueno, también está abierto el espacio para preguntar o aportar también, ¿no? Y ya después nos vamos a empezar a meter en la parte de la teología propiamente dicha, que es nuestro cometido. Esto que nos sirva para saber con quién vamos a tratar y el contexto de ese quién, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus alegrías, cuáles eran sus fuentes de alegría y sus fuentes de tristeza, ¿no? Así que bueno, vamos a sacar de nuestro cofre, como escribas sabios, esta vez, en este semestre, las cosas viejas nomás, ¿no? Vamos a inventariarlas en la
superiores enseguida se dieron cuenta que no era un tipo para tenerlo rezando en la capilla o levantando el pan viejo que donaba la gente para los pobres. Lo pusieron a estudiar, ¿no? Y por supuesto, estudió para el lado de teología, y Staupitz, como les dije, lo encaró para el lado de Biblia para dejarle su cátedra de Sagradas Escrituras a Lutero. Pero también hizo muchos servicios a su orden, ¿no? Inclusive tuvo que viajar a Roma por un asunto interno de la orden, que algunos historiadores dicen que ahí cuando viajó a Roma vio la corrupción de la corte papal y se desilusionó. Es muy dudoso, ¿no? Si bien por supuesto que la corte papal no era no era nada bueno, pero Lutero fue con fe a Roma. De hecho, Lutero fue a la iglesia de San Juan de Letrán, se subió las escaleras de rodillas, como hasta el día de hoy pueden ver que se hace. Bueno, no sé, ahora ya con la pandemia pasada la gente volvió a esas cosas, ¿no? Subir de rodillas las escaleras de San Juan de Letrán, que fue la iglesia del Papa antes de la construcción de San Pedro, ¿no? De esa iglesia de Roma, era la iglesia papal, la de San Juan de Letrán, una basílica. Y ahí Lutero hizo eso, visitó todos los lugares de memoria. Realmente su viaje a Roma fue un viaje de una persona devota, de su época, y bueno, y fue a hacer su trabajo como representante de la Orden de los Agustinos. Así que fíjense que no fue un fraile cualquiera. De hecho, le encargan una misión concreta de su orden. Así que ya era un tipo considerado en su tiempo, pese a que no terminó sus estudios de Derecho. Pero le sirvieron, sin duda lo que estudió le sirvió, por un tipo que lograba capitalizar cuanta cosa captaba en el aire, eso innegable. Tipo de una inteligencia superior a la media, eso no cabe duda. Otra cosa que de repente no sé si vale mucho la pena, pero que es interesante, bueno, es anecdótico nomás. Por mucho tiempo, Lutero, inclusive ya excomulgado y todo eso, Lutero siguió usando su hábito de fraile agustino, ¿no? Hasta que, bueno, como todas las prendas, se desgasta y, bueno, y ahí ya no tuvo más remedio y empezó a usar la toga doctoral, que es la ropa con la que lo vemos en las estatuas y en toda la imaginería, ¿no? Ese hábito talar negro. Pero mientras lo tuvo a su hábito y todavía estaba ponible, Lutero lo siguió usando, no tuvo reparo. Después, cuando se casó, sí, ya esas cosas no. Supongo que la Catalina lo ponía, le enderezaba esas cosas porque, por su cuenta, en eso sí, era un tipo totalmente. Estaba en otro mundo, su mundo era otro, no era el de la administración hogareña. Y dicho sea de paso, y esto para la parte teológica es importante, si ustedes quieren buscar un tema en Lutero, bueno, les recomiendo que comiencen por el tomo 1 de la edición de Weimar y se lean hasta el 127, porque Lutero escribe de todo en todo. O sea, no tiene un libro, ustedes quieren, yo qué sé, leer sobre, digan cualquier tema, el bautismo de niños turcos. Pues bien, puede estar desparramado ese tema de cabo a rabo de su obra. No es un tipo que escribió un tratado sobre esto, otro. Los temas están. Hay que leer mucho para poder entender el pensamiento de Lutero. Por esa forma de ser, el tipo escribía y le metía para adelante nomás, ¿no? Y entonces los temas están desparramados a lo largo de toda su obra. Esto no quiere decir que no tiene cosas muy concretas, ¿no? Tiene la liturgia para la misa en alemán, ¿no? Y eso sí, no está desparramado en todo. Está ahí, ¿no? Temas concretos, sermones. Tiene muchos sermones, era un gran predicador. Lutero, piensen que Lutero, además tenía su grado académico, pero fundamentalmente Lutero era un pastor, porque las preocupaciones de Lutero son las del pastor, ¿no? El bienestar espiritual de la gente, la instrucción catequética de la gente, la correcta predicación, ¿no? Son todas preocupaciones pastorales, y en función de eso él trabaja. Él trabaja en función de lo pastoral. No mencioné esto, que es muy anecdótico, pero lo busca en cualquier libro de historia, ¿no? Que es el problema de las indulgencias. Si a Lutero se le
se revira por las indulgencias, por el problema de las indulgencias, no es porque tenga algo muy en contra de las indulgencias, tiene un problema pastoral. Si la gente compra indulgencias, no tiene necesidad de ir a confesarse. Y él era el párroco, estaba a cargo de una iglesia y se sentaba en el confesionario a oír las confesiones de la gente. Por total, si la gente compraba una indulgencia, ¿qué miércoles iba? Perdón, ¿qué necesidad tenía de ir a confesarse? Y eso le preocupó a Lutero. La gente tiene que venir. Porque para Lutero, miren que la confesión era muy importante, porque él, en sus tiempos de convento, estaba muy angustiado, ¿no? Y, y 16 gente, no, no se preocupen, ahora ya no va más eso. En fin, no sé si hay alguna otra cuestión que pudiera ser interesante, así ampliar u otra cosa. Sí, Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Dime, dime. Eh, bueno, acá un poco estuviste hablando sobre el contexto histórico, sobre por qué, bueno, surgió la reforma precisamente en Alemania, ¿no? Y después, bueno, se ve un poquito más que la reforma supera a Alemania y que se expande hacia otros países, Suiza, los países nórdicos. Capaz que es muy complejo de contestar, pero ¿por qué por qué se expande hacia esos países y por qué fracasa o no tiene quizá el éxito que tuvo en esos países, por ejemplo, no sé, en Francia o en España, o hubo intentos de propagar las ideas de Lutero, las ideas de la reforma, digamos, en esos países? Bueno, a ver, tu pregunta es muy pertinente. De hecho, es innegable que media Europa cambió. Tu pregunta va por la otra media Europa. Sí, es muy pertinente. Bueno, eh, ahí ya empiezan a tallar, ahí están los otros factores, ¿no? Que, bueno, donde la iglesia de Roma tenía la sartén por el mango. Pues eso es claro. En los lugares donde tenía la sartén por el mango, las cosas no prosperaron mucho. No quiere decir que no existieran. Si bien quizás, por ejemplo, uno de los crímenes que la Santa Inquisición te podía imputar, y como era el término jurídico, es relajarte al brazo secular, es decir, porque la iglesia no puede quemar a alguien, no, eso no es de cristiano, pero entonces lo mandaban para que el Estado sí te metiera en la hoguera. Uno de los crímenes o de las cosas que ponían en tu expediente era justamente luterano, ¿no? Eso podría ser una. Que no significa que fuera seguidor de las ideas de Lutero, sino no seguidor ortodoxo de la iglesia romana. De hecho, hubo comunidades de la Reforma, quizás con ideas más no tan luteranas, sino porque después la Reforma, tú mismo lo mencionaste, está la parte de la Reforma en Suiza, y que quizás influyó más en otros lados, que después el gran sistematizador de toda esa parte va a ser Calvino. Quizás son más de ese lado, no luteranos como los que después, como los que se fueron para el lado de Suecia y todas esas cosas. Pero sí hubo comunidades en Sevilla y por supuesto terminaron todos en la hoguera, el que no se pudo rajar a Inglaterra. De hecho, esta es viejita, ¿bien? Muchos de ustedes bueno, no, ustedes son todos jóvenes. Este, esta es la famosa Reina Valera, versión 60, ¿no? La de verdad, y que tiene que ser de tapa negra, porque hay de tapa roja, pero eso no, es muy modernoso. Y ese se llama Reina Valera porque su primer traductor era un fraile también, lógico, era la gente que estaba en la cultura, los frailes, los clérigos. Don Casiodoro de Reina tradujo, pero don Casiodoro de Reina también se convirtió a la fe reformada. Y bueno, por supuesto, él sí, no fue de los que terminó en la hoguera, pero terminó sus días en Inglaterra, ¿no? Pastoreando una comunidad en Londres. Sí, hubo, pero por supuesto, ¿por qué no floreció? Porque
eran territorios donde había una capacidad de represión por parte de la Iglesia romana mucho mayor, que al primer intento España tuvo leyes muy concretas, por ejemplo, para poder, además como lo tenían controlado ahí, o sea, para América solo se podía salir de un lado, solamente cristianos viejos podían venir a América. No podía venir alguien con ideas raritas, tampoco judíos, no, tenía que ser un cristiano viejo, alguien que podía demostrar que era un hombre con varios ancestros cristianos, ¿no? El problema de España además tiene otros cruces, ¿no? Este problema de la limpieza de sangre y la limpieza de oficio, ¿no? Pero esos son problemas pura y exclusivamente españoles, ¿no? Así que España tenía esto, bueno, en los territorios papales ni contar que uno no se podía hacer el loco. En Francia es distinto, porque en Francia la reforma coló bastante. Inclusive tuvieron uno que antes de ser rey fue protestante, que le atribuyen la mitología o la frase de París bien vale una misa, ¿no? Porque se convierte al catolicismo para ser coronado, ¿no? Era rey de Navarra. Y por supuesto después está las guerras de religión en Francia, que sí, terminan mal para el bando protestante, ¿no? Ahí tenemos la matanza de San Bartolomé, ¿no? En el cual hay personajes encumbrados de la corte que también son asesinados. Un gran personaje es líder del partido protestante, es el almirante Coligny, así que fíjense, un almirante de Francia, líder o sea, no era el señor que tiene ovejitas en el campo de al lado, era el almirante Coligny, líder del partido protestante de Francia, y tenían una ciudad muy importante, varias ciudades que eran protestantes, La Rochelle, Nantes, pero bueno, hay una purga ahí, que obedece más a motivos políticos que a las piedades, ¿no? En general la piedad no mueve tanto como los intereses políticos, ¿no? Pero sí sirve como buena excusa a lo largo de la historia, ¿no? Sí sirve para mover cosas. En cambio, en estos otros países que tú mencionas, más al norte inclusive, piensen que la reforma entra en Alemania después de la muerte de Lutero. Ojo, van a venir guerras de religión. Hay una guerra terrible, la llamada guerra de los 30 años. Muere mucha gente, ¿no? Es un despiole. Es un tema interesante de estudiar, pero bueno, no hay guerra que no sea cruel, no voy a querer esa simplicidad, pero es terrible. Y Alemania bueno, tiene que hacer sus arreglos, y el arreglo que termina Alemania es que cada territorio elige su confesión, ¿no? O sea, bueno, en realidad el territorio lo elige el príncipe, ¿no? El príncipe dice, bueno, yo adhiero al luteranismo, mi territorio es luterano, ¿no? Los que no son luteranos tenían tiempos perentorios para agarrar sus bártulos e irse, ¿no? Inclusive al principio había solo dos opciones, católico o luterano, los reformados no estaban contados. Después, 1555, se va a agregar que uno puede ser católico, luterano o reformado. Pero si tu príncipe decide que es luterano y vos sos católico, hacé tu bolso y andate. En cambio, en los países del norte la reforma entra sin esa violencia, y prácticamente o sea, de un día para el otro, bueno, ayer éramos católicos, ahora somos luteranos, bárbaros. La distribución geográfica de la iglesia siguen siendo las mismas diócesis. Ahora hay más diócesis porque la población de Suecia, Noruega y eso ha crecido y han tenido que dividirlas. Pero no, siempre alguna violencia, alguna matancita hubo, ¿no? Pero no fue una violencia como la guerra de los 30 años en Alemania. Que eso de alguna manera también se refleja. Piensen, si ustedes ven o busquen ahí en Internet, que el Internet está para encontrar lo que uno quiera, lo bueno y lo malo, las ropas litúrgicas que utilizan, por ejemplo, los suecos, o que sobre todo que son muy conservadores en eso, no cambiaron las costumbres litúrgicas. En cambio, vieron que los alemanes optaron, los clérigos, por usar el talar negro, con
que nunca supe cómo se llaman en el collarcito ese en castellano. En otros idiomas sé cómo se llama, pero en castellano no tengo idea. Este, ¿Por qué? Porque en Suecia, en Noruega no tuvieron violencia, no tuvieron necesidad de, simplemente, bueno, cambiaron su confesionalidad, ¿no? Distinto también porque estados menos poblados, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? Y bien, es complicado vivir en el frío y en lugares donde el sol se levanta muy poquito sobre el horizonte. No solo es complicado, es realmente feo y triste. Entonces tampoco hay para mucho lío en estas cosas. Y bueno, Inglaterra tiene su historia particular. Inglaterra va a correr por su propio lado, ¿no? Porque al principio ese famoso rey Enrique VIII, el que, digamos, tantas veces se casó, y el señor, al principio, como quería, lógico, el tipo quería que el Papa le aprobara un divorcio, ¿no? Entonces se quería conquistar el buen favor del Papa y escribió un tratado contra las herejías de Lutero, ¿no? Claro, después le convino para divorciarse, romper con Roma y se acabó, era más fácil. Pero bueno, ¿no? Esas cosas también pasan. Y así que la reforma en Inglaterra corrió por un lugar distinto. Pero otra cosa que es importante tener presente, que lo que hoy nosotros hablamos de Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Reformada, Iglesia Anglicana, son nacidas en la misma época. Porque la Iglesia Católica que hoy nosotros conocemos nació también gracias a la Reforma. O sea, la Iglesia de hoy nace en el Concilio de Trento, que bueno, es ahí poquito después que termina después que muere Lutero, ¿no? Esa es la Iglesia Católica Romana de hoy, nace ahí, no, o sea, la Iglesia la Iglesia del Concilio de Constanza no es la Iglesia Católica de hoy, es la Iglesia de Occidente, de Europa, es nuestra Iglesia también, ojo. Fue después que bueno, separamos, o sea, yo, si ustedes no quieren, está bien, tienen todo su derecho. Yo no me voy a hacer cargo de las macanas que se mande la Iglesia Católica hoy o que se haya mandado en el siglo XVIII, XIX. Pero sí me hago cargo de las macanas del Concilio de Constanza, porque era mi iglesia, no era otra, era la iglesia que había. Que después seguimos caminos separados, está bien, pero en ese momento era la iglesia que había. Y así que la Iglesia Católica Romana que ustedes hoy conocen, nació ahí, nació en Trento. Es más, podemos hasta decirle que son hijos nuestros, porque fue después. Así que, sí, entre ellos, por ejemplo, los jesuitas son hijos nuestros, porque son, digamos, las herramientas de la contrarreforma, ¿no? Que es un tema también para estudiar, pero eso no es nuestro asunto. Pero si quieren enterarse de todas esas cosas, vayan al libro de don Justo González, que ahí van a encontrar del momento histórico que a ustedes les apetezca, muy bien explicado y serio, ¿no? No es ninguna simplificación. Y con lenguaje muy sencillo, realmente es un gran escritor porque puede poner las cosas con un lenguaje sencillo, pero con la seriedad académica que merece el caso. En fin. Perdón, Octavio. Hace un ratito tenía a Ingrid levantada la mano. No sé, Ingrid, si... Perdón, yo soy medio bruto. Ya está. Listo. Disculpen, pues yo si de repente no miro, hablo y no miro. Ustedes interrumpan de una forma un poco más vehemente que la buena educación diría, ¿no? Se hace un poquito más bruto porque si no yo no me doy cuenta. En fin. Gente. También podemos pensar si hay alguna pregunta que quieran realizar respecto de la actividad que hay esta semana, si alguien quiere, la que hay para hacer en el foro. Que las consignas son, se las leo: escoger y desarrollar brevemente un factor histórico que a su entender jugó un papel relevante en el entramado de la historia de la Reforma. Y la segunda pregunta es la segunda consigna, perdón, es relacionar el contexto sociopolítico del imperio con las necesidades espirituales de la gente. Si hay alguna pregunta en ese sentido, también la podemos volcar acá.
Bien. También una cosa, no olviden, porque es parte del juego para poder calificar también, que se espera que todos ustedes hagan su aporte en el foro, pero también una reacción sobre lo que alguno aporte, ¿no? Y no, que la reacción no es decir que qué lindo lo que dijiste, es argumentar, estoy de acuerdo por esto o me parece un disparate. El marco del respeto, por supuesto, es indiscutible y entiendo que entre los que están aquí presentes todos entendemos que el respeto es una regla que no, ni falta enunciarse, ¿no? Que hay que moverse de esa manera. Bien, entonces esperamos vuestros trabajos y ustedes esperen los materiales para la próxima. Octavio, ¿aclaramos algunas cuestiones con los tiempos? ¿Puede ser? Dale, por favor. El foro cierra el 14, que es el jueves próximo, que es el mismo día que van a estar disponibles los materiales para el siguiente bloque temático. Como parte de la tarea es reaccionar, como dijo recién Octavio, al comentario de algún compañero o compañera, los que lo hagan ahora traten de entrar 1 o 2 días antes a ver si encuentran algo ya escrito, ¿no? Porque por ahí son los primeros en escribir y se olvidan, y es parte de lo que se califica reaccionar al comentario de algún compañero o compañera. Y la otra cuestión con los tiempos es que el 21 es la próxima clase sincrónica, pero Octavio va a estar en Buenos Aires. Va a haber clase de todas maneras para los que no están. Y los que estén en Buenos Aires van a poder participar presencialmente de la clase. Si juntamos 3 estudiantes que quieran estar, va a ser presencial acá en el Centro Sinodal, en Malaver 1180, Vicente López. Así que vamos a abrir una encuestita para los que quieran venir. Si juntamos 3 estudiantes, lo hacemos presencial. Si no, queda 3 o más, ¿no? Si no, queda solamente sincrónico. Va a ser sincrónico, presencial y grabado para... O sea, todo el modelo híbrido va a estar completo. Así que si quieren aprovecharlo para hacerle preguntas más directas. Bueno, después ahí escuché que Octavio nombró al confesor de Lutero. Bueno, aparece el nombre bien escrito en las charlas de sobremesa y lo demás. Y bueno, si requieren algún otro material, lo pueden ir pidiendo en el chat o en los comentarios en el chat, no, perdón, en el WhatsApp o en los mismos foros del aula virtual. ¿Estamos más o menos ordenadas con todo esto? Listo. Bueno, Estela y Horacio, bienvenidos, bienvenida, y oyentes, y el resto, bueno. Ellos no tienen la obligatoriedad del foro, ¿no? Pero sí podemos participar en Malaver, podemos ir. Sí, pueden venir tranquilamente a Malaver, claro que sí. Así es. Pero pueden también participar en hacer preguntas acá también, por supuesto. Ser oyente no eximen, no, por supuesto. Se eximen de tener la tarea pesada, pero el resto de la participación, pleno derecho, gente, ¿eh? Bien, profesor. Buenísimo. Después, si quieren, Hernán y Octavio, operativizamos esto de la clase híbrida vía WhatsApp, que es más fluida la cosa. Y ahí vamos viendo. Recuerdo a los que están lejos, Paraguay, Chaco, El Dorado, Misiones, que no se preocupen que va a ser como están ahora. Esto no se modifica para ustedes. Están ahí, va a estar la clase, ustedes ingresan como hoy, todo exactamente igual. Cambia para los de Buenos Aires, que pueden estar así como están ahora, o pueden estar acá en Olivos. O alguno que también ya esté por acá y venga para la asamblea del interior, claro, ¿no? Porque es justo previo a la asamblea la clase, es 2 días antes. Así que por si alguno ya anda por Buenos Aires, puede arrimarse a la clase si tiene ganas. Bueno, entonces, muchas gracias porque, bueno, me tuvieron paciencia, gracias a los que escribieron algún mensajito con Daniel y Facundo, que
pusieron algún mensajito, que muchas gracias por su concepto. Y bueno, nos estamos viendo el 21. El 21, perdón. Y bueno, para mí va a ser una alegría enorme poder ver personalmente a algunos de ustedes, ¿no? Inclusive a quienes, hasta poder ver a Iván, que ya hace como 3 años que no nos vemos, ¿no? En persona, claro, ¿no? Así que bueno, va a ser una alegría. 2019. Desde el 19 que no voy a Buenos Aires, así que Sí. va a ser Muy lindo encontrarnos. una alegría el encuentro, que los encuentros siempre son alegres. Y bueno, y eso de Lutero también es otro legado, el poder sentarse a la mesa con amigos y amigas, y bueno, si hay alguna cervecita mejor, digo, que eso también es una buena lección de Lutero. En honor a Lutero, la cervecita. Sí, sin duda, claro está. Que le No gustaba por mucho, otra le razón, gustaba mucho. no por otra razón. Bueno, gente. Bueno, muchas gracias. Vamos cerrando Gracias, entonces. buenas noches. Muy buenas noches. Subimos a la todos. grabación al aula. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao.